Permíteme hacerte una pregunta que muy pocos se atreven a plantear, pero que determina absolutamente todo en tu vida. ¿Qué es lo primero que piensas cuando tu mente vuelve del sueño y abres los ojos por la mañana? ¿Qué es lo primero que sale de tu boca? Suspiras con fastidio porque no quieres levantarte. Te quejas por el cansancio acumulado. Te levantas arrastrando los pies, sintiendo que un día más es una carga que tienes que soportar. O simplemente te quedas unos segundos mirando al techo, preguntándote cómo vas a tener fuerzas para enfrentar lo que viene. Quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo, porque esos primeros segundos, esos instantes donde tu corazón se despierta antes que tu cuerpo, definen la atmósfera espiritual del resto del día. Mucha gente pierde su día entero antes de siquiera poner un pie fuera de la cama. Lo pierden cuando permiten que la queja sea su primera palabra. Lo pierden cuando permiten que el desánimo marque el ritmo. Lo pierden cuando dejan que el estrés, la rutina o el cansancio dicten el tono del amanecer. Y luego, con toda sinceridad, se preguntan por qué viven agotados, drenados, irritables, alejados de la paz y sintiendo que Dios está distante. Pero hoy quiero revelarte algo que cambia por completo esa perspectiva, algo que está escrito claramente en 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No dice, dad gracias cuando te sientas bien. No dice, dad gracias cuando entiendas lo que pasa. No dice, dad gracias cuando todo salga como quieres. Dice, en todo. Eso incluye tus mañanas cansadas, tus días complicados, tus decisiones difíciles, tus batallas internas, tu rutina, tu realidad. ¿Y si te dijera que la forma en que empiezas tu día determina cómo terminará? ¿Y si te dijera que el agradecimiento no es un simple gesto bonito, sino la llave espiritual que abre el flujo de la bendición divina desde el primer minuto de la mañana? ¿Qué pasaría si entendieras que cuando eliges agradecer al despertar, no estás reaccionando a tus circunstancias, estás gobernándolas? Hoy te voy a mostrar cómo este acto sencillo, profundo y muchas veces ignorado, tiene el poder de transformar completamente tu mentalidad, tu paz, tu ánimo y tu día entero. Porque lo que anhelas, la fortaleza para enfrentar tus batallas, la claridad para tomar decisiones, la paz que tu alma pide a gritos, comienza con una sola decisión: despertar con gratitud en tu corazón. Hay algo que muy pocos cristianos entienden, y por eso sus mañanas parecen siempre iguales, pesadas, lentas, rutinarias, llenas de pensamientos sueltos que se desordenan antes incluso de que la mente esté completamente despierta. No se dan cuenta de que las primeras ideas del día no son simples pensamientos, sino fuerzas que moldean su enfoque, su actitud, su fe y hasta la manera en que interpretarán cada situación que encuentren. La mayoría entra en el día como si fuera algo improvisado, sin darse cuenta de que el amanecer es un territorio espiritual que debe ser reclamado antes de que sea contaminado por la preocupación, el afán o la negatividad. Por eso Dios nos dejó un principio tan directo en 1 Tesalonicenses 5:18. No es un consejo motivacional, no es una frase bonita para poner en una tarjeta, es una instrucción de guerra espiritual: agradecer en todo, agradecer en lo que entiendes y en lo que no entiendes, agradecer en lo que disfrutas y en lo que te cuesta, agradecer en lo que esperas y en lo que estás soportando. El agradecimiento no es un acto emocional, es un acto de gobierno. Cuando agradeces al despertar, antes de saber cómo será el día, antes de enfrentar mensajes, pendientes, compromisos, decisiones, estás declarando a quién pertenece ese día. Estás estableciendo quién tiene la autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones y tu rumbo. La gratitud matutina no es simplemente decir gracias, es alinear tu espíritu con el propósito de Dios antes de que cualquier otra influencia intente ocupar ese lugar. Y esto es algo que muchos ignoran. Se levantan pensando en lo que falta, en lo que pesa, en lo que preocupa, en lo que duele. Sin saberlo, le entregan los primeros minutos de su mañana al agotamiento, al estrés, a la ansiedad.
Y esos primeros minutos son decisivos, porque lo que domina tu mente en el despertar tiende a dominar tu ánimo por el resto del día. La gratitud al amanecer también rompe una dinámica mental que muchas personas arrastran desde hace años, la tendencia a vivir como si todo dependiera de ellas. Cuando agradeces, reconoces que tu vida está sostenida por Dios, no por tu fuerza. Reconoces que no estás entrando solo en las batallas del día. Reconoces que Dios ya está en el camino, abriendo puertas, preparando encuentros, protegiendo tus pasos y dándote gracia para lo que todavía no ves. Ese reconocimiento cambia tu postura espiritual. Pasas de la tensión a la confianza, de la preocupación al descanso, del peso al propósito. La mañana es el momento donde se juega la primera batalla contra la mente. Por eso tantos se levantan sintiendo un cansancio que no es físico, sino emocional, porque despiertan interpretando la realidad con un lente distorsionado. Ven presión donde hay oportunidad, ven amenaza donde hay crecimiento, ven cansancio donde hay aprendizaje. La gratitud endereza la percepción, te centra, te limpia, te saca de la narrativa que el enemigo quiere sembrar y te coloca en la verdad de lo que Dios está haciendo. Cuando agradeces al despertar, aunque no sientas nada, estás entrenando tu espíritu. Estás afirmando con tu boca lo que tu mente todavía está aprendiendo a creer. Estás declarando vida sobre áreas donde antes había frustración. Estás abriendo espacio para que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos, establezca paz y fortalezca tu enfoque. Y lo extraordinario es que no necesitas un discurso largo. No necesitas sentir algo extraordinario. A veces basta con decir, Señor, gracias por este día, gracias porque estás conmigo, gracias porque nada de lo que enfrente será más grande que tu gracia. Palabras simples, pero espiritualmente poderosas, porque alinean tu corazón antes de que el día te arrastre. La gratitud matutina también te protege de caer en el ciclo de repetición que tantos viven. Ese ciclo donde cada día se siente igual, donde no hay dirección, donde no hay renovación, donde la vida se vuelve una secuencia automática. Cuando agradeces, rompes la monotonía espiritual. Te recuerdas a ti mismo que cada día es una oportunidad divina, no una repetición vacía. Te recuerdas que estás vivo por propósito, no por coincidencia. Te recuerdas que Dios sigue obrando aunque tú no lo notes, y que lo que Él quiere hacer hoy no se parece a lo de ayer, porque su obra es continua y su voluntad es activa. Si quieres que Dios bendiga tu día, no comienzas pidiéndole cosas. Comienzas reconociendo quién es Él. Comienzas entregando tu amanecer. Comienzas alineando tu alma con su voluntad. La bendición que buscas no se activa más adelante, se activa en los primeros segundos. Y cuando lo entiendes, tu mañana deja de ser una carga y se convierte en una cita divina donde tu espíritu se fortalece antes de enfrentar cualquier desafío. Hay una razón por la cual Dios conectó el mandato de dar gracias en todo con su voluntad perfecta. No es casualidad. Dios sabía que la gratitud en la mañana no solo cambia tu día, cambia tu mente, cambia tu enfoque y cambia tu interpretación de la realidad. Porque la gratitud no es un sentimiento pasajero, es una postura espiritual que te coloca en un nivel donde el enemigo no puede dominar tu ánimo ni manipular tus emociones. Quien inicia el día agradeciendo ya ganó la primera batalla, incluso antes de enfrentarla. Cuando una persona despierta sin gratitud, comienza el día desde el déficit, comienza desde la queja, desde la falta, desde la sensación de obligación y no desde la conciencia de propósito. Por eso tantas personas se sienten drenadas antes de las 9 de la mañana. No es porque su vida sea más difícil que la de otros, es porque su espíritu está entrando en el día vacío. Pero cuando decides agradecer al levantarte, llenas tu espíritu antes de llenarte de actividad. Te armas antes de salir al campo. Te cubres antes de caminar entre situaciones que podrían robarte la paz. La gratitud matutina funciona como una llave espiritual que cambia tu relación con el problema. Sin gratitud, cualquier desafío parece una amenaza.
Con gratitud, el desafío se convierte en una oportunidad para ver a Dios moverse. Sin gratitud, la carga parece injusta. Con gratitud, recuerdas que Dios te fortalece para cargar lo que Él mismo permitió en tu camino. Sin gratitud, la mente interpreta cada evento desde el cansancio. Con gratitud, la mente interpreta desde la confianza. Por eso este acto tan simple tiene un impacto tan profundo. Muchas personas no logran avanzar porque siguen viviendo como si el inicio del día no importara. Se despiertan con prisa, reaccionando a todo, corriendo detrás del tiempo, intentando resolver la vida sin haber gobernado los primeros segundos. La prisa es enemiga de la gratitud. La prisa te hace olvidar quién te sostiene. Y cuando olvidas quién te sostiene, empiezas a cargar pesos que no fueron diseñados para ti. Por eso Dios te invita a comenzar el día con gratitud, no para que ignores tus responsabilidades, sino para que las enfrentes desde una postura de fe y no desde el agotamiento emocional. La gratitud al amanecer también alinea tu corazón con un principio bíblico innegociable: reconocer a Dios antes de reconocer cualquier otra cosa. Es un acto de honra, y donde hay honra, hay bendición. Cuando agradeces lo que tienes, Dios te abre la puerta para lo que viene. Cuando agradeces lo que no entiendes, Dios te da fortaleza para atravesarlo. Cuando agradeces aunque no sientas nada, Dios honra tu fe por encima de tus emociones, porque la gratitud es fe en movimiento. Es decirle a Dios: confío en ti aunque todavía no vea el resultado. Hay un detalle crucial que muchos pasan por alto. La gratitud matutina no solo influye en lo que sientes, influye en cómo piensas. Y cómo piensas determina cómo interpretas, cómo reaccionas y cómo decides. Es imposible tener un día guiado por el Espíritu cuando la mente fue entregada a la preocupación desde el amanecer. Pero cuando la primera semilla del día es gratitud, tu mente se alinea con la verdad de Dios antes de ser bombardeada por la información del mundo. La gratitud te protege del ruido mental, te hace recordar quién eres, a quién perteneces y hacia dónde te diriges. Y quiero pedirte algo importante. Si esta enseñanza ya está iluminando áreas de tu vida y te está recordando cuánto necesitas ordenar tus mañanas bajo la voluntad de Dios, escribe ahora mismo en los comentarios: decido comenzar mis mañanas con gratitud. Hazlo porque ese acto sencillo marca el inicio de un cambio real. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo para que no te pierdas los próximos mensajes que seguirán fortaleciendo tu espíritu y guiándote hacia una vida más alineada con Dios. Porque lo que estamos construyendo aquí no es teoría, es práctica espiritual diaria. Estamos formando un hábito que transformará tu vida desde el amanecer. Y cuando aprendes a honrar a Dios con tus primeras palabras, Él honra tu día entero con su presencia, su favor y su dirección. La manera en que despiertas determinará la manera en que avanzas, y la manera en que avanzas determinará la calidad espiritual de tu vida. Por eso la gratitud no es opcional, es esencial. Es la base sobre la cual se edifica un día bendecido, un ánimo fortalecido y un espíritu firme capaz de enfrentar lo que sea que venga. Hay un principio espiritual que aparece repetido a lo largo de toda la Escritura, pero que pocas veces aplicamos en la vida diaria. Dios bendice a quienes ponen su corazón en orden antes de poner sus pies en movimiento. Por eso la mañana es un territorio tan decisivo. Es como un altar silencioso donde se revela quién gobierna realmente tu interior. Y lo creas o no, el enemigo lo sabe. Sabe que si logra sembrar un pensamiento incorrecto en los primeros minutos, podrá manipular tu ánimo por horas. Por eso sus ataques más sutiles no vienen a la mitad del día, sino justo cuando despiertas. Te lanza preocupaciones antes de que abras los ojos, te recuerda responsabilidades para presionarte, te trae recuerdos para entristecerte o te activa inseguridades para debilitarte. Y si no estableces un acto de gratitud que desactive todo eso, entras al día con un espíritu cargado, aunque no haya sucedido nada todavía. Por eso, la gratitud matutina funciona como una especie de purificación inmediata. Limpia los restos emocionales del día anterior
deshace los pensamientos que llegaron sin invitación y te coloca en un estado espiritual donde puedes discernir con claridad. Agradecer no elimina los desafíos, pero elimina la distorsión mental que los multiplica. Agradecer no borra tus responsabilidades, pero te da la fortaleza y el enfoque para enfrentarlas con una actitud correcta. Y ese cambio de actitud transforma por completo la manera en que experimentas la vida. La gratitud al despertar también tiene un efecto profundo sobre tu identidad. Cuando agradeces, recuerdas que no estás viviendo por sobrevivir, sino por propósito. Recuerdas que Dios está obrando incluso en temporadas donde todo parece estable, rutinario o silencioso. Recuerdas que tu historia tiene dirección aunque tus emociones no lo perciban. Y cuando tu identidad se ancla en esa verdad, tu ánimo deja de depender de la incertidumbre del día. No despiertas preguntando, ¿qué me espera? Despiertas declarando, Dios va delante de mí. Además, la gratitud tiene un efecto directo sobre tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Una mente que comienza el día con queja se vuelve ruidosa, inquieta, impaciente. Esa mente quiere resultados antes de proceso, respuestas antes de fe, claridad antes de obediencia. Pero una mente que inicia con gratitud se vuelve receptiva, sensible, atenta. Porque la gratitud abre el corazón y el corazón abierto es el terreno donde la voz de Dios puede sembrar dirección. No es casualidad que tantas personas digan que no escuchan a Dios. No es que Él no hable, es que su mente empieza el día demasiado cargada como para percibirlo. La gratitud también transforma tu interpretación de las personas. Cuando despiertas desde el agradecimiento, te relacionas con los demás desde un corazón más suave, más paciente, más comprensivo. No entras en el día con una actitud defensiva. No das por hecho lo peor de nadie. No interpretas cada gesto como una amenaza. La gratitud te humaniza. Te recuerda que los demás también cargan sus batallas, que todos están aprendiendo, que nadie es perfecto. Y esa perspectiva reduce los conflictos que normalmente te desgastan. Muchos pleitos del día podrían evitarse si la mañana hubiera comenzado con un corazón agradecido. Otro aspecto esencial es el siguiente. La gratitud matutina desarrolla constancia espiritual. La mayoría de las personas vive su relación con Dios basada en emociones. Un día oran y al siguiente no. Un día agradecen y al otro se olvidan. Un día están motivados y al que sigue están vacíos. Pero cuando decides agradecer todas las mañanas, construyes disciplina. Y la disciplina espiritual genera estabilidad emocional. La estabilidad emocional genera decisiones sabias. Y las decisiones sabias construyen una vida bendecida. Por eso la gratitud no es solo una actitud, es un hábito que forma carácter. También necesitas entender que esta práctica te entrena para enfrentar el día con integridad interna. La gratitud te prepara para actuar desde la fe, no desde la reacción. Te prepara para hablar desde la sabiduría, no desde la impulsividad. Te prepara para responder desde la madurez, no desde la frustración. Quien agradece al despertar no vive reactivamente, vive intencionalmente. Y ese tipo de persona se vuelve más difícil de manipular, más difícil de desanimar, más difícil de derribar, porque su espíritu está ordenado antes de que el día empiece a exigirle algo. Al final, la gratitud matutina establece un principio inquebrantable. Dios primero, tu ánimo después. Dios primero, tus pendientes después. Dios primero, tus emociones después. Cuando esa prioridad queda clara, todo lo demás encuentra su lugar. Y es entonces cuando Dios bendice tu día, no porque le estés dando un ritual, sino porque le estás dando el lugar que le corresponde desde el amanecer. Hay una razón profunda por la que Dios insiste en que el agradecimiento sea una práctica constante y no un gesto ocasional. La gratitud no solo honra a Dios, reconfigura tu mente para alinearla con su voluntad. Cada vez que agradeces, estás desplazando pensamientos que buscan dominarte. Cuando agradeces,
Expulsas el descontento que quiere infiltrarse silenciosamente. Cuando agradeces, cancelas la influencia de emociones que no provienen de Dios. Es como ajustar el enfoque de una cámara. Lo que parecía distorsionado empieza a verse con claridad. Y cuando la mente ve con claridad, el corazón se fortalece, la voluntad se ordena y el espíritu se activa. Por eso el amanecer es tan importante. Ahí es donde decides qué enfoque va a gobernar tu día. Despertar con gratitud también corrige un problema muy común: la tendencia humana a vivir interpretando todo desde la escasez. Escasez de tiempo, escasez de energía, escasez de oportunidades, escasez de esperanza. Cuando alguien se levanta pensando en lo que le falta, ya comenzó el día derrotado. Pero cuando agradeces, cambias esa narrativa interna. No dices no tengo, sino Dios provee. No dices no puedo, sino Dios fortalece. No dices todo está mal, sino Dios está obrando incluso aquí. La gratitud no niega la realidad, la interpreta desde el poder de Dios, no desde la limitación humana. Y esa perspectiva transforma radicalmente la manera en que enfrentas cualquier circunstancia. Además, la gratitud matutina rompe un patrón mental muy peligroso: la dependencia emocional del día perfecto. Muchas personas esperan que todo salga bien para agradecer. Esperan que las cosas se alineen para estar animadas. Esperan que no haya problemas para sentir paz. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Escritura enseña a agradecer antes de ver el resultado, antes de sentir la respuesta, antes de entender el proceso. ¿Por qué? Porque el agradecimiento no es la reacción a la bendición, es la puerta que abre la bendición. Cuando agradeces desde el inicio, estás diciendo: mi paz no depende del clima emocional del día, depende de la fidelidad de Dios. Esa declaración, incluso si no la dices en voz alta, reorganiza tus pensamientos desde el primer minuto. Otro punto esencial es que la gratitud temprana disciplina tu mente para detener patrones destructivos antes de que se fortalezcan. La ansiedad, por ejemplo, no aparece de golpe. Se construye con pequeñas preocupaciones acumuladas. La irritación no aparece espontáneamente. Se forma con pensamientos que se alimentan entre sí. La inseguridad no surge de un instante. Se levanta sobre recuerdos y comparaciones que se repiten. La gratitud interrumpe ese proceso de inmediato. Es como apagar un incendio cuando apenas comienza. Es un freno espiritual que te impide crear tormentas mentales que no tienen fundamento. Cuando agradeces por lo que sí está en tu vida, no tienes espacio para meditar obsesivamente en lo que no está. La gratitud matutina también moldea tu carácter, y esto es vital para una vida bendecida. Una persona agradecida desarrolla humildad, porque reconoce que no controla todo y que necesita la gracia divina. Una persona agradecida desarrolla paciencia, porque entiende que Dios trabaja en procesos, no en impulsos. Una persona agradecida desarrolla generosidad, porque aprende a valorar lo recibido y a compartirlo. Una persona agradecida desarrolla madurez, porque deja de vivir desde la reacción emocional y empieza a vivir desde la convicción espiritual. Esa formación del carácter es lo que permite que Dios confíe en ti con mayores responsabilidades y mayores bendiciones. Además, la gratitud crea un ambiente espiritual donde la fe puede crecer. La fe no crece en un corazón quejoso, ni en una mente agitada, ni en un espíritu inseguro. La fe crece en un terreno estable, tranquilo, confiado. Y ese terreno se prepara cada mañana cuando eliges agradecer. La fe necesita espacio para operar, y la gratitud crea exactamente ese espacio. Aleja el ruido, apaga las distracciones, aclara la visión. Por eso tantas personas sienten que su fe es débil, porque no le dan el ambiente adecuado para fortalecerse. Cuando agradeces al despertar, le dices a tu alma: vamos a caminar hoy desde la fe, no desde el temor. Finalmente, la gratitud matutina restaura tu sensibilidad espiritual. Con el tiempo, la rutina puede endurecer el corazón. Las responsabilidades pueden volverlo mecánico. Las decepciones pueden volverlo frío.
Pero cuando agradeces desde temprano, tu espíritu se suaviza, se vuelve más perceptivo, más alerta, más consciente de la presencia de Dios. Tu día deja de ser simplemente un conjunto de tareas y se convierte en un escenario donde Dios puede manifestarse. Y esa conciencia espiritual cambia por completo la manera en que experimentas tu jornada. Ya no caminas por inercia, caminas guiado, acompañado y sostenido. Ahora quiero que observes algo que casi nadie nota, pero que marca la diferencia entre un día ordinario y un día dirigido por Dios. Cuando despiertas y agradeces, no solo estás haciendo una oración bonita, estás activando un principio espiritual que recorre toda la Escritura. Dios se mueve en medio de un corazón agradecido. Esto no es poesía, es estrategia divina. Mira el Antiguo Testamento. Antes de cada victoria, antes de cada revelación, antes de cada intervención sobrenatural, el pueblo elevaba acción de gracias. La gratitud era el protocolo antes del milagro, y ese principio no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado es que muchos creyentes olvidaron ese protocolo y quieren ver resultados sin cumplir el orden espiritual que Dios estableció. La gratitud matutina abre puertas específicas sobre tu vida. La primera de ellas es la puerta de la claridad. Cuando una persona se levanta abrumada, su mente opera nublada. Las decisiones se vuelven pesadas, las prioridades se confunden y las emociones toman control. Pero cuando comienzas el día agradeciendo, el Espíritu Santo empieza a ordenar tus pensamientos. Lo que parecía un caos interno empieza a acomodarse. Lo urgente deja de competir con lo importante. Lo trivial pierde fuerza. Es como si la mente recibiera una luz interior que le permite diferenciar lo que edifica de lo que estorba. Y esa claridad es crucial, porque un día sin dirección termina convirtiéndose en un día desperdiciado. La segunda puerta que se abre es la puerta de la fortaleza emocional. Todos enfrentamos tensiones, compromisos, expectativas, desafíos, problemas que aparecen sin aviso. Y muchas veces no fallamos por falta de capacidad, sino por falta de estabilidad emocional. Pero cuando agradeces al despertar, tu espíritu entra en un estado de fortaleza. No te vuelves frágil ante la primera dificultad. No te quiebras por un comentario, no te desanimas por un atraso, no te alteras por un contratiempo. La gratitud actúa como una coraza espiritual que amortigua los golpes emocionales del día. Es un blindaje que el enemigo no puede atravesar fácilmente. La tercera puerta que se activa es la de la sensibilidad espiritual, y esta es una de las más importantes. Cuando agradeces desde temprano, la presencia de Dios se vuelve más nítida a lo largo de la jornada. Empiezas a percibir cosas que antes ignorabas. Ves oportunidades donde ayer veías obstáculos. Reconoces advertencias del Espíritu Santo que antes pasaban desapercibidas. Disciernes intenciones de personas, situaciones y decisiones con una claridad que no proviene de ti, sino de Dios. Esa sensibilidad espiritual no llega por casualidad. Se cultiva cada mañana cuando eliges agradecer. Ahora quiero que reflexiones en esto. Hay personas que oran, leen la Biblia, sirven en la iglesia, pero siguen viviendo días vacíos porque se saltan este principio fundamental, la gratitud diaria. Y lo más curioso es que muchos creen que agradecer es algo opcional, bonito, simbólico. Pero bíblicamente es un mandato. Y un mandato que no se obedece limita las bendiciones que podían haber llegado. Por eso, tantos comienzan su día rogando por ayuda, cuando debían iniciarlo agradeciendo por la ayuda que Dios ya les dio. La diferencia es enorme. Además, despertar con gratitud transforma la atmósfera espiritual de tu hogar. Quizá no te das cuenta, pero la manera en que inicias tu día influye en todos los que viven contigo. Si despiertas irritado, cargas tu casa de tensión. Si despiertas preocupado, llenas tu hogar de inquietud. Pero si despiertas agradeciendo, creas un ambiente de paz que toca a quienes te rodean. Y esa atmosférica espiritual bendice incluso a quienes no entienden por qué se sienten más tranquilos. La gratitud no solo cambia tu corazón, cambia el ambiente donde vives.
Antes de seguir, quiero pedirte algo muy específico. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy decido comenzar mi día agradeciendo a Dios por todo lo que Él ya está haciendo. Hazlo no como un gesto simbólico, sino como un compromiso público. Cada vez que declaras algo así, refuerzas espiritualmente la renovación que Dios quiere producir en tu vida. Esta simple acción puede ser la diferencia entre seguir igual o avanzar hacia un nivel más profundo de sensibilidad espiritual. Sigamos. Despertar agradeciendo también rompe una cadena que miles de personas arrastran sin reconocerla: la comparación. Cuando te despiertas agradeciendo, automáticamente te enfocas en lo que tienes, no en lo que te falta. Y cuando te enfocas en lo que tienes, la comparación pierde poder. Ya no miras lo que otros poseen para medir tu valor. Ya no inicias el día sintiéndote menos. La gratitud te devuelve identidad, te recuerda quién eres y quién te sostiene. Y cuando alguien sabe quién es, no vive buscando aprobación. Vive desde la seguridad que Dios da. Por último, la gratitud matutina reorienta la expectativa de tu corazón. Muchas personas se levantan esperando un día difícil, esperando malas noticias, esperando cansancio, esperando estrés. Pero la gratitud cambia esa expectativa. Te despiertas esperando ver la bondad de Dios. Esperas su dirección, su provisión, su favor. Y esa expectativa positiva no es emocionalismo, es fe en acción. Cuando esperas ver a Dios, lo encuentras en detalles que antes ignorabas, y cuando lo encuentras, tu día cambia por completo. Hay un aspecto fundamental de la gratitud matutina que suele pasar desapercibido, pero que determina la dirección de tu día de una manera más profunda de lo que imaginas. La gratitud define qué voz será la dominante en tu interior. Cada mañana, cuando abres los ojos, estás rodeado de voces internas: la voz del cansancio, la voz del estrés, la voz del recuerdo, la voz del miedo, la voz de la responsabilidad, la voz de la duda. Ninguna de esas voces desaparece por sí sola. Compiten por el primer lugar en tu mente, y si no decides conscientemente cuál será la que gobierne, tu día será dirigido por la más fuerte, no por la más correcta. La gratitud es la única que tiene el poder de silenciar el ruido interno y darle la prioridad a la voz de Dios desde el amanecer. Cuando agradeces apenas despiertas, estás declarando espiritualmente quién tendrá autoridad sobre tus pensamientos. Estás diciendo: no será el miedo, no será la preocupación, no será la frustración, no será la carga emocional. Estás proclamando que la voz que definirá tu día será la del agradecimiento a Dios, que es la voz de la fe, la voz de la confianza, la voz del Espíritu Santo. Y cuando esa voz toma el dominio temprano, todas las demás pierden poder. No desaparecen, pero dejan de tener influencia sobre tus decisiones, porque la gratitud establece un filtro espiritual que separa lo que edifica de lo que destruye. La gratitud al amanecer también tiene un efecto poderoso sobre la forma en que asimilas lo que te pasó ayer. Muchas veces amanecemos llevando pensamientos que quedaron sin resolver, conversaciones que nos hirieron, expectativas frustradas, situaciones que se quedaron pendientes. Y al abrir los ojos, esas memorias intentan reclamar espacio nuevamente. Sin embargo, cuando agradeces, esa carga se rompe. La gratitud deja claro que tu día no se define por lo que quedó atrás, sino por lo que Dios está haciendo hoy. Es un reinicio espiritual que evita que el pasado se convierta en un peso sobre tu presente. Otro punto crucial es que la gratitud matutina fortalece tu espíritu antes de cualquier interacción humana. Antes de hablar con alguien, antes de trabajar, antes de enfrentar tensiones. Esto es vital, porque si tu espíritu está débil cuando comienzas el día, cualquier comentario, cualquier imprevisto, cualquier gesto negativo puede derrumbar tu ánimo. Pero cuando inicias agradeciendo, tu espíritu ya está afirmado, ya estás fortalecido internamente, ya no reaccionas desde la impulsividad, respondes desde la madurez espiritual, y esa diferencia transforma tus relaciones, tu productividad y tu bienestar emocional.
La gratitud también despierta tu discernimiento. Muchas veces confundimos discernimiento con intuición, pero no es lo mismo. El discernimiento es la capacidad espiritual de ver más allá de lo evidente, y esa capacidad crece en un corazón que se ejercita en la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud te saca de la preocupación, y la preocupación nubla la visión. La gratitud ordena tu mente, y una mente ordenada percibe señales que una mente agitada no logra identificar. Cuando agradeces temprano, tu espíritu está más alerta a la guía divina, y eso te permite evitar problemas que antes no veías venir. Además, la gratitud matutina te capacita para vivir con una mente más estable. La inestabilidad emocional del ser humano viene, en gran parte, de la desconexión espiritual con Dios al inicio del día. Cuando alguien comienza la mañana sin enfoque, sin dirección y sin entrega, se vuelve vulnerable a cambios bruscos de ánimo. Pero la gratitud estabiliza. La gratitud regula. La gratitud fija tu mente en lo que es verdadero, justo y confiable. Y cuando tu mente está estabilizada, tu día se vuelve más liviano, incluso si las circunstancias son las mismas. La diferencia está en el estado de tu interior, no en lo que ocurre a tu alrededor. Hay otro aspecto que mencionan muchos estudios, pero que la Biblia ya había establecido desde hace siglos. La gratitud reconfigura patrones neuronales. No solo afecta el alma, también afecta la biología. Pero lo que la ciencia llama neuroplasticidad, la Escritura lo llama renovación del entendimiento. Cuando agradeces cada mañana, tu cerebro empieza a formar un hábito de enfoque positivo y espiritual. Con el tiempo, la negatividad pierde su fuerza porque la gratitud crea nuevas rutas mentales. Esa transformación no sucede de la noche a la mañana, pero es inevitable cuando eres constante. Y quiero enfatizar esto. La gratitud matutina no depende de que sientas ganas. Depende de decisión. Habrá días donde tu corazón no quiera agradecer, donde tus circunstancias griten lo contrario, donde tus pensamientos parezcan pesados. Precisamente en esos días, la gratitud es más poderosa, porque agradecer cuando es fácil forma hábito, pero agradecer cuando es difícil forma carácter, y es el carácter el que sostiene tu fe en temporadas de prueba. En resumen, la gratitud al despertar no es un gesto pequeño, es una disciplina espiritual que define tu equilibrio, tu perspectiva, tu sensibilidad y tu fortaleza. Es el cimiento invisible que sostiene tu día antes de que todas las demás cosas intenten reclamar tu atención. Hay un principio espiritual que debes comprender para que esta práctica matutina de agradecimiento alcance su máximo poder. Dios honra al corazón que reconoce su mano antes de ver sus resultados. Y esto es algo que muy pocos creyentes practican. La mayoría agradece cuando ya recibió la bendición, cuando la oración fue respondida, cuando la puerta se abrió, cuando el milagro se manifestó. Pero la Biblia no enseña a agradecer después. Enseña a agradecer antes, durante y aún en medio de aquello que no entiendes. Porque la gratitud, cuando se expresa antes de que algo cambie, es prueba de fe genuina. Es el lenguaje de los hijos que confían en el carácter de Dios más que en las circunstancias del momento. Cuando te levantas y dices, «Gracias, Señor, por este día», no estás describiendo lo que ves, sino declarando lo que crees. Estás afirmando que Dios está presente, que Dios está en control, que Dios tiene un propósito y que Dios merece honra incluso antes de que tú conozcas el desenlace. Y esa clase de gratitud tiene un efecto profundo en el mundo espiritual. Abre puertas que la queja nunca podrá abrir. Derriba murallas que el desánimo jamás podrá mover. Activa ángeles, neutraliza dardos del enemigo y fortalece tu espíritu de una manera que ninguna otra práctica puede igualar. Lo más sorprendente es que esta actitud matutina crea una coherencia interna entre tu mente, tu espíritu y tu conducta. Cuando agradeces desde temprano, tu mente se alinea con la fe, tu espíritu se alinea con la verdad y tu cuerpo se alinea con la obediencia. Empiezas a caminar con más claridad, con más equilibrio
y con un sentido renovado de propósito. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque ahora los enfrentas con una estructura espiritual firme. Ya no reaccionas desde el cansancio emocional, sino desde la fortaleza interior que Dios produce cuando ve un corazón dispuesto a agradecer. Recuerda algo, el enemigo siempre atacará más fuerte durante las mañanas, porque sabe que si controla tu primer pensamiento, debilita tu rumbo. Pero cuando tú decides agradecer al abrir los ojos, desarmas completamente su estrategia. Anulas su influencia. Le arrebatas el control de tu día. La gratitud no solo te conecta con Dios, también te desconecta del enemigo. Y una persona desconectada de la influencia del enemigo es una persona capaz de tomar decisiones sabias, de mantener la paz interna y de caminar con la autoridad que le corresponde como hijo de Dios. Hay un detalle más que no puedes ignorar. La gratitud matutina te ayuda a ver dónde Dios ya está actuando, incluso en las áreas que tú creías estancadas, porque la queja te ciega, pero la gratitud te abre los ojos. Cuando agradeces por la vida, empiezas a notar oportunidades que antes ignorabas. Cuando agradeces por tu salud, entiendes que la fortaleza que tienes hoy es suficiente para enfrentar lo que estás viviendo. Cuando agradeces por tu familia, comienzas a ver detalles que Dios está cambiando silenciosamente. La gratitud ilumina lo que parecía oculto, revela lo que parecía perdido y te muestra el progreso espiritual que antes pasabas por alto. Y aquí hay una clave que puede transformar tu relación con Dios. La gratitud te enseña a depender. Cuando agradeces, reconoces que no estás solo, que no eres autosuficiente, que no dependes de tu fuerza ni de tu estrategia. Dependencia no significa debilidad. Dependencia es sabiduría espiritual. Es la convicción de que Dios es tu sustento, tu proveedor, tu escudo y tu guía. Y cuando empiezas el día agradeciendo, estás diciéndole, Señor, hoy camino contigo, no delante de ti ni lejos de ti, sino contigo. Esa declaración cambia tu atmósfera interna y prepara tu corazón para escuchar la dirección divina con más claridad. Antes de avanzar, quiero pedirte algo sencillo, pero significativo. Si este mensaje está despertando algo en ti, si estás entendiendo por qué tus mañanas han sido tan pesadas y por qué tu alma necesita urgentemente este hábito espiritual, escríbelo ahora mismo en los comentarios. Comparte en una frase qué es lo primero que vas a empezar a agradecer cada mañana. Eso no solo te ayudará a ti, también fortalecerá a quienes están luchando con lo mismo. Cada comentario se convierte en una chispa espiritual para alguien más. Dicho esto, quiero que mantengas en tu mente esta verdad indispensable. La gratitud matutina no es un evento emocional, es una disciplina espiritual, y toda disciplina espiritual produce fruto abundante cuando se practica con constancia, con intención y con un corazón dispuesto. Es la semilla que siembras temprano para cosechar paz, claridad y favor durante todo el día. Cuando comienzas a practicar el agradecimiento, desde los primeros instantes del día, tu interior experimenta un reordenamiento profundo que afecta cada área de tu vida. La mayoría vive en piloto automático, reaccionando a emociones heredadas del día anterior. Pero la gratitud rompe ese ciclo y establece un nuevo punto de partida espiritual. Es como si tu alma recibiera una instrucción clara. Hoy caminarás con propósito. Y cuando tu alma recibe esa instrucción, tu mente deja de dispersarse y tu espíritu se vuelve más receptivo a la guía de Dios. No es emoción pasajera ni técnica motivacional, es disciplina espiritual que moldea tu carácter desde la raíz. El agradecimiento matutino tiene la capacidad de desbloquear perspectivas que normalmente pasarías por alto cuando tu mente está llena de cansancio o preocupación. Al iniciar el día reconociendo la bondad de Dios, te posicionas emocional y espiritualmente en un estado de mayor lucidez. Las decisiones se vuelven menos reactivas y más alineadas con principios eternos. Incluso los conflictos que antes te agitaban empiezan a perder intensidad porque ahora los observas desde un espíritu apaciguado. La gratitud te entrena para distinguir entre lo urgente y lo importante, entre lo que merece tu energía y lo que solo pretende robar tu paz.
Esa claridad temprana suele determinar la calidad de todo tu día. Otro efecto poderoso de comenzar con agradecimiento es que tu corazón se vuelve más sensible a la voz del Espíritu Santo. Muchas personas oran, pero no escuchan. Leen la Biblia, pero no perciben dirección. Sirven a Dios, pero no avanzan. La razón no es falta de fe, sino exceso de ruido interno. Cuando la gratitud se convierte en tu primer acto del día, ese ruido comienza a disminuir. Tu mente se desacelera, tu espíritu se aquieta y tu capacidad de discernir la voluntad divina aumenta. Así empiezas a identificar oportunidades que antes ignorabas y respuestas que habían estado frente a ti, pero que la preocupación te impedía ver con claridad. Cuando haces de la gratitud un hábito diario, empiezas a notar cómo tus patrones de pensamiento se transforman gradualmente. Ya no interpretas cada desafío como una amenaza, sino como una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. La gratitud modifica tu narrativa interna, reemplazando el temor por confianza y la queja por esperanza. Esto crea un cambio estructural en tu mente, porque los pensamientos agradecidos reducen la tensión emocional y fortalecen tu resistencia espiritual. Con el tiempo, descubres que reaccionas menos impulsivamente, que evalúas mejor tus decisiones y que tus relaciones mejoran porque has aprendido a responder desde un corazón estable. Ese cambio no es casualidad, es el fruto de entrenar tu alma cada mañana. Además, la gratitud matutina fortalece tu capacidad para enfrentar adversidades imprevistas. Cuando tu día comienza en tono espiritual alto, las dificultades no te desestabilizan con facilidad, porque tu interior ya está firme. No reaccionas desde el impulso, sino desde la convicción de que Dios está obrando incluso en lo que no entiendes. Ese enfoque te permite mantener la calma donde otros pierden el control y conservar la fe donde otros se rinden. La gratitud también reduce la influencia de emociones negativas que suelen dominar tus horas más vulnerables del día. En lugar de sentirte superado por el cansancio, la inseguridad o la presión externa, encuentras un equilibrio mental que te sostiene sin importar lo que enfrentes. Esa estabilidad es la evidencia de que tu espíritu ha sido alineado desde el amanecer, y hay un aspecto aún más profundo que debes entender. La gratitud temprana no solo transforma tu día, también transforma tu identidad espiritual. Cuando agradeces consistentemente, tu corazón se vuelve más humilde, tu carácter más dócil y tu fe más madura. Empiezas a reconocer que cada respiración es un regalo, cada oportunidad un privilegio y cada desafío un instrumento que Dios utiliza para formar tu vida. Esta revelación te libera de la necesidad de controlar cada detalle y te permite descansar en la soberanía divina con mayor serenidad. La gratitud te entrena para confiar incluso cuando no ves el camino completo. Y esa confianza, consolidada desde la mañana, se convierte en la luz que guía cada paso que das a lo largo del día hoy. Cuando adoptas la gratitud matutina como un hábito espiritual y no como un gesto ocasional, empiezas a notar cambios que antes considerabas inalcanzables. Uno de esos cambios es la fortaleza emocional. La mayoría de las personas se levantan con la mente vulnerable, expuesta a pensamientos de miedo, cansancio o desánimo, y esa vulnerabilidad se convierte en el punto débil por donde el enemigo lanza sus primeros ataques. Pero cuando tú eliges agradecer antes de cualquier otra cosa, tu mente se fortalece y tu espíritu entra en un estado de vigilancia que te protege durante todo el día. La gratitud activa una dimensión de protección espiritual que afecta tu manera de reaccionar ante situaciones difíciles. Ya no respondes desde la inseguridad, sino desde la convicción. Ya no permites que cada palabra ajena te desestabilice, porque tu mente amaneció enraizada en la verdad. La gente nota ese cambio, aunque no sepan describirlo. Ven que no te alteras con facilidad, que no te hundes en la queja, que mantienes la calma cuando otros pierden el control. Esa estabilidad es fruto directo de haber alineado tu corazón con Dios desde los primeros minutos del día. Empiezas a caminar con una serenidad que no proviene de tus fuerzas,
sino de la certeza de que Dios ya tomó el control desde el amanecer. Y esa certeza es un arma poderosa contra todo aquello que intente interrumpir tu paz. Cuando agradeces temprano, también aprendes a valorar lo que antes dabas por sentado. Agradeces la vida, la salud, el trabajo, las relaciones, las oportunidades. Y ese hábito te transforma porque te ayuda a ver la abundancia donde antes solo veías necesidad. Esto te mueve a tomar decisiones más conscientes, a administrar mejor tu tiempo, a tratar a otros con más paciencia y a reconocer puertas que Dios está abriendo silenciosamente. Lo que antes te parecía rutinario, ahora se convierte en evidencia del cuidado divino. Con el tiempo, descubres que agradecer te hace más sensible a los detalles que Dios coloca en tu camino y que antes ignorabas por vivir acelerado. Además, la gratitud matutina te entrena a manejar mejor los momentos de incertidumbre. Cuando los desafíos aparecen, tu reacción ya no es desesperarte, sino recordar lo que confesaste al despertar. Esa memoria espiritual te ancla y te recuerda que el Dios que estuvo contigo en la mañana sigue contigo a lo largo del día. El agradecimiento temprano crea una continuidad interna entre tu fe y tus decisiones, lo que te permite caminar con mayor consistencia espiritual. No avanzas por impulsos, sino por dirección. No actúas por presión, sino por discernimiento. Y esa coherencia entre tu gratitud y tu conducta produce un crecimiento espiritual constante. A medida que continúas desarrollando este hábito, tu entorno empieza a transformarse porque tu actitud contagia. Tus palabras se vuelven más pacíficas, tus conversaciones más edificantes y tu presencia más ligera. La gente comienza a sentirse más cómoda a tu lado porque detectan en ti una tranquilidad que ellos mismos buscan. Sin que lo notes, te conviertes en un instrumento de paz para otros. Esa influencia no surge de un esfuerzo humano, sino de un corazón entrenado en la gratitud desde el amanecer. La gratitud temprana también fortalece tu capacidad para escuchar la voz de Dios en medio de la actividad diaria. Cuando tu día inicia con un acto de rendición, tu espíritu se mantiene más receptivo. No necesitas señales extraordinarias ni emociones intensas. Basta una palabra suave en tu interior para saber que Dios te está guiando. Esa sensibilidad espiritual se construye poco a poco y se alimenta cada mañana cuando agradeces. Es la evidencia de una mente disciplinada y un espíritu sometido. Y ahora quiero pedirte algo muy simple, pero significativo. Escribe en los comentarios cuál será tu primera frase de agradecimiento mañana al despertar. Una sola línea, una sola declaración. No lo subestimes. Eso puede abrir un camino espiritual nuevo para ti y al mismo tiempo puede animar a alguien que está luchando con sus mañanas. Cada comentario se convierte en una semilla de fe que alguien más necesita leer. Permite que tus palabras sean parte del impacto que este mensaje está generando en muchas vidas. Cuando la gratitud se convierte en la primera acción de tu día, tu manera de interpretar cada situación empieza a cambiar desde la raíz. Ya no observas tus circunstancias con los ojos del desánimo, sino con la perspectiva de alguien que reconoce que Dios está obrando incluso en los detalles más pequeños. Esta transformación mental no ocurre por emoción, sino por disciplina. La gratitud es el ejercicio diario que entrena tu mente a responder desde la verdad y no desde la presión. Con el tiempo, esa disciplina moldea tus pensamientos de tal manera que tu reacción natural ante lo inesperado deja de ser la preocupación y se convierte en confianza. Uno de los efectos más profundos de esta práctica es que comienzas a tomar decisiones más equilibradas. Cuando la persona inicia su día con queja, arrastra esa actitud a lo largo de la jornada. Su forma de razonar se contamina, sus decisiones pierden claridad y su percepción de los demás se distorsiona. Pero cuando la primera semilla del día es agradecimiento, todo lo que surge después se ve influenciado por esa base espiritual. Las decisiones se vuelven más prudentes porque tu mente ya no está dominada por la ansiedad. Tus palabras se vuelven más sabias porque tu corazón empezó el día conectado con la voluntad de Dios. Y tus reacciones se moderan porque la gratitud
impide que tu espíritu caiga en impulsividad. La gratitud temprana también fortalece tu capacidad para enfrentar conversaciones difíciles, tensiones emocionales y responsabilidades pesadas. Una mente que agradece al despertar desarrolla un tipo de firmeza que no se adquiere por experiencia humana, sino por dependencia espiritual. Esa firmeza te permite soportar más, mantener la calma ante situaciones tensas y responder con paciencia, incluso cuando la presión parece superar tus fuerzas. Muchas personas sufren porque intentan enfrentar el día sin una preparación espiritual previa. Pero cuando tú comienzas con gratitud, ya vas fortalecido antes de que lleguen las exigencias del día. La gratitud también evita que caigas en patrones destructivos que antes parecían inevitables. Muchas decisiones equivocadas nacen de emociones mal administradas al despertar. El cansancio, la frustración o el desánimo acumulado de la noche anterior pueden llevarte a interpretar mal una situación, a reaccionar de manera exagerada o a tomar caminos que no te convienen. Sin embargo, cuando agradeces desde temprano, tu espíritu entra en un estado de equilibrio que pone freno a esos impulsos. No eliminas las emociones, pero les das un lugar sano. No niegas tu realidad, pero tampoco permites que esa realidad gobierne tu día. Ese tipo de control interno no proviene del esfuerzo humano, sino de la disciplina espiritual que estableces cada mañana. Otro fruto de la gratitud matutina es que incrementa tu sensibilidad hacia la presencia de Dios durante momentos comunes del día. Ya no necesitas una atmósfera especial ni un momento emocionalmente intenso para sentir su guía. Es suficiente una pausa, un pensamiento o una breve oración para recordar que Dios está obrando en silencio. Este tipo de conexión continua se produce porque comenzaste el día reconociendo su mano antes de cualquier otra cosa. Cuando tu espíritu se entrena a escuchar temprano, se mantiene atento durante todo el día. La gratitud también te protege de caer en cargas innecesarias. Muchos cargan el peso del día antes de que siquiera empiece, porque su primera reacción al despertar es pensar en problemas. Pero la gratitud rompe ese ciclo. No niega la existencia de los desafíos, pero los coloca en el orden correcto. Primero Dios, luego el día. Esa simple reorganización mental te libera de la tensión autoimpuesta que desgasta tu mente. Te permite respirar, te permite observar con más sabiduría y te permite caminar con mayor confianza. La gratitud también genera un impacto silencioso pero profundo en la manera en que tratas a otros. Una persona que se despierta agradecida expresa más paciencia, más comprensión y más gracia. No porque las personas hayan cambiado, sino porque tu interior está más estable. La gratitud te ayuda a responder desde un espíritu sereno y no desde la irritación que suele surgir cuando la vida se vive sin pausa ni reflexión. Ese tono diferente en tus palabras empieza a transformar tus relaciones poco a poco, porque tu actitud se convierte en un ejemplo para quienes conviven contigo. En última instancia, la gratitud matutina es una declaración de fe que establece el rumbo espiritual de tu día. No es rito, no es fórmula, no es costumbre vacía. Es una disciplina que le dice a tu alma qué tipo de día vas a vivir y bajo qué autoridad caminarás. Ese acto sencillo, repetido fielmente, construye una vida emocional más firme, una espiritualidad más profunda y una mente más alineada a la voluntad de Dios. Cuando conviertes el agradecimiento matutino en una práctica constante, empiezas a experimentar una transformación que no solo se refleja en tu estado emocional, sino en la manera en que Dios comienza a abrir puertas que antes permanecían cerradas. La gratitud no es un simple pensamiento positivo. Es una postura espiritual que comunica al cielo que estás listo para recibir lo que Dios quiere entregarte. El corazón agradecido se vuelve un depósito donde Dios puede derramar bendición sin riesgo de que sea desperdiciada. Y aquí radica un principio poderoso. Dios confía más en quien agradece que en quien exige. Cuando tu día inicia reconociendo su bondad, Él se complace en mostrarte aún más de su fidelidad. Esta disposición interna te lleva a vivir conectado con un nivel superior de paz,
uno que no depende de circunstancias favorables. Una persona que agradece desde el amanecer camina con una seguridad que otros no entienden. Aprende a enfrentar desafíos sin perder la serenidad, porque su confianza está cimentada en la convicción de que Dios ya está presente, ya está obrando y ya está preparando respuestas incluso antes de que lleguen las preguntas. Ese tipo de estabilidad se convierte en una fortaleza visible para quienes te rodean. La gente empieza a notar que tus palabras llevan más claridad, que tus decisiones tienen más sabiduría y que tu espíritu irradia una calma que ellos mismos anhelan. Pero lo que muchos no ven es el proceso interno que sostiene esa fortaleza. La gratitud diaria que establece un fundamento espiritual firme. La gratitud también abre tu entendimiento para discernir la voluntad de Dios con mayor precisión. Cuando tu mente se entrena a reconocer su mano desde temprano, te vuelves más perceptivo a su guía a lo largo del día. Ya no fuerzas puertas equivocadas, ni te desgastas en caminos que no llevan a nada. La gratitud afina tu sensibilidad espiritual y te permite detectar la dirección divina, incluso en situaciones que parecen confusas. Esto te libra de errores evitables, te ahorra sufrimiento innecesario y te posiciona en lugares donde Dios quiere usarte con propósito. A medida que desarrollas esta disciplina espiritual, descubres que la gratitud te ayuda a sostenerte en días difíciles, porque no siempre despertarás con motivación, energía o claridad. Habrá mañanas en las que tu alma estará cargada y tu mente dispersa. Pero ahí, justamente en esos días, la gratitud se convierte en una cuerda espiritual que te levanta cuando tus emociones no cooperan. Cuando dices, gracias, Señor, aún sin sentirlo, tu espíritu empieza a alinearse con la esperanza. Tu interior se fortalece porque has decidido caminar por fe y no por sensaciones temporales. Y esa constancia es lo que produce crecimiento real. Quiero invitarte a hacer algo que puede marcar un antes y un después en tu vida. Escribe ahora mismo en los comentarios por qué razón estás agradecido hoy. No importa si es algo grande o pequeño. Lo importante es que declares públicamente que tu corazón está despertando a esta disciplina espiritual. Tus palabras pueden ser la chispa que despierte gratitud en alguien que lleva tiempo luchando con sus mañanas. Ese acto de escribir es un pacto, una señal de que estás dispuesto a iniciar tus días bajo la voluntad de Dios. La gratitud matutina es más que una práctica espiritual, es un estilo de vida. Es la forma en que eliges posicionarte cada día ante Dios y ante el mundo. Cuando agradeces, preparas tu espíritu para escuchar, tu mente para comprender y tu corazón para obedecer. Es el fundamento que sostiene tu carácter, la luz que guía tus pasos y el combustible que fortalece tu fe. Por eso quiero animarte a no abandonar esta disciplina. No permitas que el cansancio, la rutina o la prisa te roben el poder que hay en agradecer. Que cada mañana, incluso en tus días más difíciles, puedas decir, Señor, gracias. Esa frase tiene más fuerza de la que imaginas y puede ser la llave que abra puertas que llevas tiempo esperando ver abiertas. Y antes de despedirme, quiero pedirte algo esencial. Si este mensaje edificó tu vida, si despertó algo dentro de ti, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a suscribirte a este canal y compartir este video. No es solo un gesto, es una forma de extender la palabra, de llevar esperanza a otros, de unirte a quienes quieren vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cada like y cada suscripción ayudan a que este contenido llegue a más personas que necesitan esta verdad. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te acompañe mañana cuando abras los ojos para iniciar tu día con un corazón agradecido. Te espero en el próximo video.